Ahora viendo el momento tan bueno que está el equipo después de esa celebración, ¿no? De ganar esa final contra el Guijuelo, Fernando, se jugó este fin de contra el Mérida y el último recuerdo más inmediato que tenemos contra el Mérida fue la 19-20 y no fue precisamente tan bueno. Era un día declarado como día de ayuda por parte del club, en el que la institución estaba en manos de una administración judicial, después de la detención de Jesús León, la situación económica era realmente mala. Fernando, no podéis imaginar, yo creo que ninguno de los dos, tú tampoco, el acabar en una situación como la actual, viendo el pozo en el que estaba el equipo en aquellos momentos, ¿no? ¿Qué tal? Sí, bueno, y además ya no solo por aquel partido, sino por lo que sucedió después, porque la estabilidad económica que ya llegó también la temporada pasada acabó en una hecatombe deportiva y al final, pues yo creo que lo que esta temporada está sucediendo en todos los sentidos, yo creo que era un poco inimaginable, ya no solo por los que estamos fuera, sino también un poco por, incluso hasta por los que estaban dentro. Y el otro día, pues el partido ante el Mérida, yo creo que es un poco el reflejo de esa superioridad que el Córdoba tiene en esta categoría. Los últimos tres partidos en casa, recuerdo el Antequera que venía como segundo, como el mejor visitante, como un poco la alternativa, se le ganó con mucha superioridad. El siguiente venir fue el Cacereño, que también venía como segundo y como la alternativa, que no había perdido fuera de casa, y se le endosó un 5-0. Y el tercero en venir ha sido el Mérida, que estaba un poco en alza, buenos resultados fuera de casa, el mejor visitante, y se le ganó 3-0 y un poco pues con esa superioridad demostrada en la que, bueno, al final es eso, que el Córdoba tiene pinta y lo está demostrando que esta categoría se le queda pequeña y hace bien en no desconectarse y en seguir. Es verdad que ese tipo de partidos les motiva mucho. Y bueno, al final fue un marcador, pues claro, que en aquel momento nadie se imaginaba que podía suceder, pero es que incluso horas antes del partido, pues tampoco yo creo que se podía imaginar. Una victoria que se ha dicho, Tony, que figuradamente de 6 puntos, dado el contexto, un poco la euforia que aún sigue viviendo el equipo por esa final contra el Guijuelo, por ese partido próximo contra el Sevilla, que hombre, también tiene un poco al equipo en vilo en el buen sentido de la palabra, y como decimos, una victoria muy importante, pero solventada de nuevo, arrasando por parte del Córdoba, ¿no, Tony? Sí, no, no, muy importante, ¿no? Yo creo que era un día señalado en rojo por Germán Crespo, porque era un partido no ya solo que venía de una resaca, sino que implicaba otra posterior. Es decir, era un partido entre dos encuentros de Copa y eso suelen mirarlo con mucho recelo los entrenadores, ¿no? Y suelen hacer que se tenga que preparar con especial intensidad, ¿no? Y además, bueno, es que venía el Mérida, un equipo que no sabía lo que era perder fuera de casa, que era el equipo menos goleado, así que, bueno, una historia de mucho prestigio. Y además, no, ya no voy solo al hecho de sumar de 3 en 3, ¿no? Sino la manera en la que consigue el Córdoba la victoria, ¿no? Es que aplasta, es que llega un momento en el que el rival se ve absolutamente superado, ¿no? Sobre todo en el Arcángel, no encuentra argumentos como para detener al equipo cordobesista. Yo vengo sosteniendo toda la temporada que mientras el Córdoba mantenga ese nivel de eficacia anotadora es imposible que pierda partidos, ¿no? Y de hecho el único partido que ha perdido en toda la temporada ha sido el único en el que no ha marcado. A intercambio de golpes no hay ningún rival en el grupo cuarto de segunda federación que pueda competir con el Córdoba y bueno, pues lo importante es que veamos que la distancia se amplía, que el marco en el que se mueve habitualmente el Córdoba es ese cómodo colchón de 7, 10 puntos con el segundo o tercer clasificado, que bueno, llena de tranquilidad, pues por ejemplo, para preparar el partido del miércoles, ¿no? No es lo mismo recibir al Sevilla en el Arcángel con 2 puntos, con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado, que permitiría el típico discurso de que se acabe ya, porque hay que centrarse en la liga y tal, que hacerlo con ese colchón y sobre todo con la imagen de solvencia que está demostrando el Córdoba. Al fin y al cabo, el enemigo más fuerte que tiene el Córdoba en esta categoría, Fernando, es el propio Córdoba. Y bueno, dejando eso a un lado por una parte, en esta victoria tan buena contra el Mérida, vuelve a marcar Luismi. Y yo te pregunto, por ejemplo, Fernando, si Luismi debería tener más minutos, porque bueno, viene alternando salir desde el banquillo con jugar la mitad de los partidos, pero ¿debe desde tu punto de vista, Fernando, jugar Luismi más minutos de los que juega? A ver, yo que, como tú bien dices, el rival del Córdoba es el propio Córdoba. Al final, el reparto de minutos, yo creo que está intentando Germán, pues bueno, que no se le lesionen los jugadores, intentar que todo el mundo se sienta importante.
Es verdad que Luismi puede ser ahora mismo el jugador más diferencial de la plantilla, al no estar de las Cuevas y demás, pues puede ser. Pero claro, evidentemente, para mí sí es verdad que fue un error que se quedase fuera en el partido ante el Villanovense, pero claro, si nos presentamos en el partido ante el Villanovense y vemos que la última gran decisión que tomó Germán Crespo fue alinear de titular a Julio Iglesias, que hasta el momento había sido el que menos minutos había tenido, el que menos convence, un poco moralmente, casi que de los últimos jugadores de la plantilla en cuanto a relevancia, y se le acaba ganando al segundo clasificado 5-0, pues evidentemente yo creo que se sentía con la suficientemente autoridad Germán para tomar esa decisión, pensando en que evidentemente venía una final de Copa, que venía un partido ante el Mérida en el que también iba a contar con él, que está viendo cómo ese exceso de partido, no sé cuántos miércoles se le habrán quedado libre al Córdoba en los últimos meses, pero deben ser muy pocos. Es decir, el calendario del Córdoba ahora mismo de equipo Champions, jugando miércoles, jugando domingo, y claro, pues a partir de ahí le ha intentado un poco oxigenar la plantilla y hacerle bien. No tengo yo tampoco tan claro que si Luis me hubiese jugado muchos más minutos, lo hubiese hecho con la lucidez con la que lo ha hecho en los minutos que se ha estado sobre el terreno de juego, ¿no? Entonces un poco hay que buscar ese equilibrio y evidentemente pues que Luis Mie es de los mejores de la plantilla ahora mismo o de los que está atravesando mejor momento de forma es indiscutible, pero también es cierto que necesitan descanso. De hecho, el miércoles en el partido de Copa habrá descanso. Javi Flores lleva muchos partidos. De las Cuevas ha vuelto a caer lesionado un poco por esa alta exigencia. Es decir, que hay que apostar un poco por los cambios y no va a ser extraño. De hecho, está rotando hasta en la portería, ¿no? Entonces, bueno, no es extraño ver a gente que se puede considerar muy importante en el banquillo o incluso en la grada, porque vienen muchos más partidos y yo creo que un poco ahí es donde está el motivo de por qué Luis Mí pues, no está jugando muchos más minutos. Ya que ambos habláis de la derrota contra el Villanovense, Tony, decía Germán Crespo, creo que en la previa del partido contra el Mérida, que había escuchado en algún sitio, en la afición o donde sea, que el equipo cayó en Villanueva porque en cierta manera estaba un poco pensando ya en la final contra el Guijuelo. ¿Tú personalmente crees, Tony, que a Germán le sienta mal el hecho de que la afición, parte de la afición, o se piense que el equipo cayó ese día porque estaba pensando ya un poco mayormente en la final de Copa? Bueno, no sé si a Germán le sentará mal eso, ¿no? Es normal que como entrenador pues tenga que defender que los suyos tuvieron la misma concentración en ese partido que en cualquier otro, ¿no? Pero bueno, es que también es humano. O sea, yo entiendo que Germán los prepare, los motive, los conciencie, pero yo es que ese partido ante el Villanovense, sinceramente, y lo digo como narrador, me resultaba como un miércoles o como un jueves, ahí en medio de mucha fiesta, era un partido incómodo por el rival, por las circunstancias, por el campo, por la hora, por el día. No sé, era el típico día tonto que yo creo que era un partido que realmente, bueno, o sea, los que se pegaron la paliza para ir y para volver a Villanueva de la Serena, nadie tenía un especial o especial intensidad en jugarlo, ¿no? Era como un compromiso, era lo que se entiende por compromiso. Yo no creo que los jugadores del Córdoba no estuvieran comprometidos con ese partido en absoluto. Yo creo que lo hicieron o lo intentaron hacer también como en otros partidos, pero claro, es que no les salió. O sea, es que estamos hablando de futbolistas que son seres humanos, que tienen sus días mejores, sus días peores. El rival estuvo muy acertado, fue capaz de llevar el encuentro al terreno que más le convenía y de ahí el marcador y de ahí la derrota, ¿no? Bueno, yo creo que de todo se aprende y más se aprende de la derrota que de la victoria, ¿no? Y a partir de ahí, Germán tuvo el partido ante el Guijuelo para resarcirse muy pronto, eso es muy bueno, o sea, que a lo mejor se hubiera enquistado ese 1-0 y se hubiera hablado más de él, pero vino perfecto, ¿no? La final de la Copa Federación, no solo por el partido tan pronto, sino por, evidentemente, la victoria, la alegría que generó después. Y yo creo que esa sinergia, que puede entenderse como negativa por el hecho de que después había otro partido, poco después, ya se vio ante el Mérida que todo lo contrario, ¿no? Todo lo que sea cobrar moral y sumar confianza a la larga o a medio plazo termina siendo bueno para el equipo, ¿no? Ahora, para ir cerrando ya, Fernando, ahora que llega el mercado de invierno, el Córdoba, pues bueno, yo parto de la base de que no se plantea mucho tampoco sondear el mercado. Hay una posición en el 11 del Córdoba, que es la de Kai Jiménez en esa banda izquierda, y bueno, viendo un poco la lesión de la regulación de Alex Meléndez, tú, por ejemplo, Fernando, ves bien que el equipo, que el club mire en el mercado a alguien para esa banda izquierda y sustituir ocasionalmente a Kais. A ver, tampoco pretendo yo revelar las intenciones del Córdoba, pero
son las de acudir al mercado, está claro, y tienen clarísimo que van a acudir. De hecho, tienen los nombres en la cabeza y alguna operación prácticamente incluso está cerrada, pero la del lateral izquierdo no es una de ellas. Sí que han tenido en la mente alguna operación que se le ha escapado, pero según me cuentan, el recambio para el lateral izquierdo ahora mismo está la que de hecho ya está entrenando con el primer equipo, está haciendo, o se va a convertir en jugador del primer equipo a efectos morales, más que a efectos económicos o a efectos de otro tipo, a efectos deportivos ya es casi que uno más de la primera plantilla, y ese es el recambio del lateral zurdo. No se plantean ningún tipo de recambio ahí en esa zona, pero sí que, y no es ningún secreto, pues ya lo hemos contado en PTV y demás, que el Córdoba va a acudir al mercado de fichaje. De hecho, hay varios nombres que tienen avanzado y no es para la posición de lateral zurdo. Ahora ya para concluir contigo, Tony, bueno, viendo en la medida en la que puedan tentar otros equipos a jugadores punteros del Córdoba, yo creo que excepto que llegue un rival de segunda división, no creo que un equipo de primera federación, por ejemplo, Tony, tiente lo suficientemente a los jugadores del Córdoba, porque al fin y al cabo, incluso en primera federación, el Córdoba seguirá siendo de los equipos más atractivos, por no decir el más atractivo. Yo creo que excepto a menos que venga un rival de la Liga Smartbank y tienta a los jugadores del Córdoba, yo creo que poco más ahí hay que sacar, ¿no? Es que, a ver, los futbolistas he dicho antes que son personas y uno de los mejores efectos de la buena temporada es lo a gusto que se están sintiendo, porque no es solo que el equipo esté ganando, sino que además están disfrutando mucho sobre el terreno de juego, ¿no? Y aparte, bueno, el ambiente, lo que vieron el otro día, lo de levantar la copa, se ve, ¿no? En la forma que tienen de expresarse por redes sociales, algo que hacía mucho tiempo que no veíamos, ¿no? Jugadores que retuitean cosas del club con mucho entusiasmo, que demuestran que se sienten muy orgullosos, ¿no? De formar parte de la plantilla del Córdoba, ¿no? Por todo lo que está rodeando al club esta temporada. Así que yo veo difícil que haya salida. A mí lo que me contó en COPE Javier González Calvo fue que no habría ni salida ni entrada. Yo sé que Fernando lo que dice pues está más encaminado a que sea la realidad. Yo simplemente transmito lo que a mí me comentaron. Sí que yo creo que va a llegar algún jugador, dudo que vaya a salir alguno, pero bueno, eso con el tiempo se verá. Yo creo que sí que haría falta algún retoque. Hablas tú del lateral izquierdo. También podría algún futbolista en otras posiciones, en el centro del campo y demás, porque creo que también puede hacer falta. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que no se pierda esa magia, ¿no? que se está viviendo esta temporada y que nos está haciendo disfrutar, aunque sea en la cuarta categoría del fútbol español, de muchos ratos inolvidables, ¿no? Que yo creo que de eso se trata tanto para los aficionados como para los que habitualmente tenemos que contar, ¿no? Lo que sucede en el Córdoba.